americanos. Ante la caída significativa del flujo migratorio, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dio por concluida este jueves la crisis migratoria y anunció el cierre de la ruta utilizada mayormente por venezolanos el jueves pasado. Así que tenemos a quien es experto en estos temas, a Tomás Páez, sociólogo. Él se ha especializado en migración, autor del libro, de hecho, La voz de la diáspora venezolana, y tiene otro libro también. Así que de eso y más podemos hablar con nuestro invitado. Bienvenido nuevamente a este espacio. Gracias, Gladys. Encantado de estar contigo. Siempre también encantado de estar con usted y que pueda compartir su punto de vista, su visión y análisis con relación a los temas que van ocurriendo y que, bueno, nos involucran además, son de interés para nosotros como comunidad, una de, de las mayores comunidades de migrantes hoy en día en el planeta, ¿no? Y en ese me gustaría empezar por ahí, por precisar la cifra. ¿De cuánto estamos hablando hoy? 9.100.000 personas. ¿De nueve verdad? millones 100.000 ¿Confirmado? venezolanos. Sí, sí, es nuestro informe. 90 Ah, países, 1.500, más de 1.500 municipios y más de 500 ciudades. wow, 9.100.000. Sí. De una población en Eh, total que éramos, en el momento que comenzó sobre todo la migración más fuerte, la etapa de migración forzada, pues más numerosa, estábamos hablando de una población total, ¿de cuánto? Mira, la estimación que se hacía con un censo que tuvo muchas deficiencias, la estimación que se hacía en términos de cuánto podía crecer la población para este año estaba alrededor de 34 millones en este momento. Debería estar la población, de acuerdo a ese censo, digo que tuvo muchos defectos. Eso significa que hay un tercio de la población fuera en este momento. Un tercio, imagínense. Qué impacto para el país, algo inédito, algo que hasta Sí, hace quizá, pues, 30 años ni siquiera sospechábamos, ¿correcto? era inimaginable. Además, Inimaginable. este fenómeno está cambiando la realidad venezolana, la sociedad venezolana lo repito, no sé si lo dije antes en alguna de tus entrevistas, está cambiando a la sociedad venezolana en su corteza y en sus entrañas. ¿De qué manera? Eso me gustaría analizarlo con usted, además como sociólogo, ya que cambios ven profundos, ¿no? De esas capas sociales. Bueno, digamos, toda familia venezolana está dependiendo, toda no, un porcentaje elevadísimo, cerca del 40% depende de los recursos que provienen de las remesas de sus familiares. No hay familia en Venezuela o son pocas las familias que no tienen un familiar, un primo, un hijo, un yerno, un sobrino, un nieto en otra frontera. La ciudadanía venezolana se ha hecho transnacional y sus organizaciones se han hecho transfronterizas. El Estado-nación ya no es capaz de albergar la realidad y contener esta realidad de más de 9 millones de venezolanos distribuidos en todo el mundo. Ujú, que de hecho también a mí me gustaría con usted revisar, no era el propósito de esta entrevista, porque además estábamos específicamente por hablar con usted sobre el cierre del Darién, pero al final del cierre del Darién, bueno, está hablando sobre el resultado de las políticas del segundo mandato de Donald Trump principalmente, y ya vamos a pasar a ese punto, pero antes sobre el tema de la migración, que obviamente nos ha marcado, ha cambiado la realidad venezolana, lo bueno y lo malo, porque también dentro de esas migraciones que jamás contemplamos, sino puntualmente para formarnos afuera y regresar a llevar ese conocimiento al país. Pero la realidad también es que ya somos muchos, como dice usted, casi 10 millones repartidos por el mundo, que estamos de una u otra forma siendo embajadores, la mayoría para bien, del gentilicio venezolano, del talento venezolano, de nuestra cultura. Entonces, el impacto mundial, como digamos ese análisis positivo, favorable, y también a lo interno, lo que se está recogiendo en conocimiento, en aprendizaje, en intercambio cultural con esos países que escogemos como destino, para impactar al país eventualmente. No, es que mira, toda diáspora, yo lo reitero, toda diáspora es irremediablemente positiva, porque es que Ujú. además quien migra está mostrando y quien está mostrando una capacidad de autonomía, una capacidad de emprendimiento, una disposición a construir su futuro y no está esperando que nadie le resuelva el problema. Lo que necesita es condiciones para poder hacer las cosas, ¿no? Eso ocurrió con las migraciones que nosotros recibimos, eso ocurrió con las migraciones que ha recibido Estados Unidos y Estados Unidos se ha hecho grande con todas esas migraciones. Y como hablaste del Darién, estamos hablando de la segunda frontera más extrema al sur de Estados Unidos. Entonces, las políticas de Estados Unidos marcan de Ujú. alguna manera las políticas de las zonas fronterizas más alejadas, en este caso
Panamá y luego la zona fronteriza México, que también se redujo el número de Claro. tránsitos ilegales a Estados Unidos, ¿no? Sí, el propósito también de frenar ese flujo se está logrando, ¿no? Y pareciera que durante por lo menos el mandato de la gestión de Donald Trump se va a mantener así. ¿Cómo lo ven ustedes como No, especialistas? mira, a ver, yo creo que hay que buscar números, hay que hablar con datos. Eh, la migración que luego se hace indocumentada en Estados Unidos, el 63% no entra por la frontera ni panameña ni mexicana, entra por los puertos y a los aeropuertos. Solo entra por la frontera mexicana el 30% de la migración a los Estados Unidos y no toda ella es indocumentada. Entonces, estar hablando de la frontera como si por allí viniese la irregularidad o los migrantes indocumentados, no es cierto. Lo cierto del caso es que la gente migra a través de puertos, aeropuertos, y Ujú. por allí se va quedando después trabajando y tenemos indocumentados de vieja data, más del 30%, más del 40%, ahorita no recuerdo exactamente la cifra, tiene más de 15 años en condición indocumentado. Es decir, que, digamos, estamos hablando, atacando fronteras, que es un porcentaje pequeño en Sí. relación con el porcentaje que llega y permanece indocumentado que entra por otras vías. Sí, exacto. Pero igual aquí se evidencia lo que es ya el impacto de esas medidas muy agresivas de Donald Trump también, ¿no? Sí. No, es terrible, yo creo que es lo que está haciendo. Además, lo va a sufrir mucho Estados Unidos, ya de hecho lo está sufriendo. Fíjate que en el estado de Florida ya redujeron la edad de los trabajadores a 14 años. Es decir, ya le están pidiendo a los muchachos que dejen la educación y se pongan a trabajar o que complementen la educación con trabajo, porque mucha gente ha huido de la situación, ya no va a los lugares que frecuentaban, no van a misas, no van a iglesias, no van a clubs, no van porque tienen temor que las redadas Obvio. los deporten. Pero ha habido medidas y eso hay que felicitar al sistema judicial y eso le da una cierta confianza a uno con la democracia estadounidense. Hay ciertas medidas que han parado lo que se considera pues han sido irregularidades, faltas al debido Claro. proceso, pero también la lógica indica que había que poner orden. Y ya para cerrar su comentario, quizás no de esta manera, pero hay que poner orden, porque es que no hay país que se sostenga tampoco con ese flujo migratorio y sobre todo con la burocracia que se está evidenciando, donde pues muchas situaciones irregulares se estaban presentando e instalando en diferentes ciudades. Mira, el control, la gestión de las migraciones solo a través de la política de fronteras, lo que produce es más negocios ilegales, más Ujú. coyotes y más indocumentados. Yo creo que lo que hizo Venezuela, que es un tremendo ejemplo, Venezuela o Argentina o Brasil, que recibieron migrantes de todos lados a cualquier hora, nosotros recibimos solo de los Canarios, llegaron 60 barcos fantasmas de Canarias a Venezuela. Wow. Entonces, y bueno, y los recibimos y con Ujú. ellos nos hicimos grandes y ellos se hicieron grandes con nosotros. Entonces, con la migración ganan todo. Gana el migrante, gana el país de acogida y gana el país de origen. Sí, siempre que se hagan las cosas bien y se organicen como corresponde, así es. Gracias una vez más por haber estado con nosotros, señor Tomás Páez, como sociólogo, además especializado en este tema de migración. Busques un libro que son muy buenos, justamente recogiendo pues parte de esta realidad increíble, inédita, en este caso de nosotros los venezolanos, pues del país. Vamos a hacer una pausa, en breve regresaremos. Gladys en Éxitos hasta las 3. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida.